Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí compartiendo el discipulado del libro de los Hechos. Bueno, anteriormente habíamos hablado un poco de los primeros versículos del capítulo uno, cómo es que Lucas va mostrando pues algunos temas que desarrolla más adelante, así como la participación del Espíritu Santo en todo lo que es la iglesia. Habla acerca del bautismo, habla acerca pues de estos temas, ¿verdad? Bueno, la defensa acerca de la resurrección de Jesús, eh, bueno, de varios temas que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme con toda confianza, no hay ningún problema. Ahí voy a tomarme el tiempo para responder algunas preguntas. Hoy vamos a continuar con el capítulo uno. Yo les dije la vez pasada que pues faltaba acerca de la elección o bueno, la sustitución de Judas. Y esos son los versículos que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo unos detalles bien interesantes que plasma Lucas específicamente ahí, que están puestos a propósito y que nos van a denotar algunas características de los apóstoles, algunas características de la cultura judía, algunas características de el mensaje que quiere Lucas darle a Teófilo acerca de cómo se fue fundando la iglesia en el primer siglo. Entonces, pues vamos a ir hacia los versículos del capítulo uno que hacían falta. Tenemos aquí, dice, y ahí me disculpan si de pronto no se ve un poquito por el cuadro del video, pero yo se los voy a leer. Tenemos Hechos capítulo uno versículo 15 al 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Vamos a analizar bien este texto porque tiene unos detalles bien interesantes que son buenos tomarlos en cuenta. Por ahí yo tengo siempre subrayado en oscuras, en negritas, eh, algunas partes que pueden ser interesantes, que pueden ser de interés y las vamos a estar desarrollando siempre con algunas señalizaciones aquí o algunos puntos que lo vamos a estar poniendo aquí. Bueno, de inicio, Lucas quiere resaltar el liderazgo de Pedro. Si bien ustedes analizaron en los versículos anteriores, menciona primeramente que Pedro es el que se levanta en medio de los hermanos y comienza un discurso acerca de la sustitución de Judas. Él está tomando cierto liderazgo y más adelante lo vamos a ver también en el capítulo 2 cuando él toma pues la iniciativa de hacer la primera predicación acerca del Evangelio. Entonces, pues una de las cosas que quiere señalar aquí Lucas es la importancia del papel de Pedro dentro de lo que eran los apóstoles. Otro punto que vamos a analizar aquí son los 120 reunidos. Este punto a veces lo pasamos por desapercibido, a veces pensamos, no, pues una cantidad de personas, pero es un número que no está colocado al azar. Este número representaba, según la cultura judía, el número mínimo o la cantidad de varones mínimo para poder iniciar una población que estuviera estructurada, que tuviera su propio Sanedrín. Entonces era para que pudiera ser reconocida legalmente o bueno, por lo menos por la sociedad, tenía que tener como mínimo una cantidad de 120 varones. Probablemente no había solamente 120, pero este número lo está tomando representativamente Lucas para dar a entender al lector de que la comunidad que se estaba comenzando era formal y que se iba a iniciar de manera, pues, que la sociedad lo pudiera aceptar o que pudiera tener el reconocimiento de la sociedad. No era simplemente un número pequeño de personas rebeldes que tenían una ideología diferente, sino que era toda una comunidad que se estaba forjando nueva y que tenían la capacidad de ser reconocidas ante la sociedad porque cumplían con el mínimo requerimiento de personas para establecer esta sociedad formal. Entonces, este detalle es importante tomar en cuenta de que pues estos 120 reunidos representaban que realmente la comunidad que se estaba formando y que eran seguidores de Jesús era una comunidad pues reconocida o que podía ser reconocida ante la sociedad, tenía cierta formalidad y que no podía ser ignorada, que no podía ser tomada en menos, sino que era algo significativo que tenían que respetar, por lo menos dentro de la cultura judía, ¿verdad?
Bueno, vamos con la parte del reemplazo de Judas. Nosotros aquí analizamos que se habla de que, bueno, era necesario completar el número de apóstoles, porque si bien recordamos eran 12, y este número 12 también es un número representativo dentro del pueblo judío, porque representa lo que son las 12 tribus de Israel. El número escogido por Jesús era, pues, a propósito, era para que de alguna manera estuviera dentro de la simbología acerca de la nación que se estaba forjando, así como Moisés divide al pueblo en 12 tribus, así es como también Jesús muestra a estos 12 apóstoles que van a representar el reino de la iglesia, ¿verdad? El reino de Dios o el reino celestial aquí en la tierra, que eran pues de parte de estos 12 pilares, ¿verdad? Entonces era necesario reemplazar a Judas, era necesario completar el número de apóstoles. Y dentro de este reemplazo o esta señalización que está pidiendo Pedro acerca de reemplazar a Judas, vemos un relato que es un poquito diferente, un poco distinto a lo que Mateo plasma en el capítulo 27, de versículos 5 al 9, en el cual Mateo pues cuenta la historia un poquito diferente. Aquí vamos a analizar cómo lo cuenta Lucas, según su libro de los Hechos, y dice que con el salario con el que vendió a Jesús, compró un campo, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas fueron derramadas, de lo cual el campo tomó el nombre de Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Sin embargo, según el relato de Mateo, vamos a leerlo aquí, de Mateo 27, vamos a ver que cuenta completamente la historia diferente. Lo único que van a coincidir es en el nombre del campo, pero las cosas como se fueron dando fueron diferentes. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo hasta el día de hoy se llama campo de sangre o Aceldama, que es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí solamente dice campo de sangre. ¿Por qué es que hay diferencias en estos relatos? Aquí pueden haber varias opciones. Una de las que, o bueno, las que voy a mencionar son las que yo considero quizá un poco más acertadas. Se comenta de que Lucas está haciendo una narrativa complementaria, así como sucedió entre algunas diferencias que hay entre el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, a pesar de que llevan una misma trayectoria, pero tienen ciertas diferencias, son diferencias complementarias. O sea que te muestran el panorama desde otra perspectiva y esa es una de las teorías que se muestran acerca de estas diferencias. Y hay otra teoría que probablemente sea un poquito, bueno, a mi parecer es un poquito mejor explicativa. Pues resulta de que nosotros tenemos las fechas de la creación de los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Marcos data aproximadamente entre el 65 y el 70 después de Cristo. Tenemos el de Lucas entre el 70 y el 90. Tenemos, bueno, el de Mateo más o menos en esa misma temporada. Entonces, nosotros podemos analizar esto. Yo les había dado una fecha acerca del relato de Hechos que estaba entre el 60 y el 80, entre el 60 y el 70. Y van a decir entonces, pero si Lucas es el primer tomo y Hechos es el segundo tomo, ¿cómo es que Lucas se tiene como fechas entre el 70 y el 90 y el de los Hechos entre el 60 y el 70 o 60 y 80? ¿Cómo es posible que el segundo tomo haya sido creado antes que el primer tomo? Esto tiene que ver un poquito con la narrativa, esto tiene que ver un poquito con la historia, puesto que vamos a ver más adelante que Lucas se agrega a las misiones de Pablo. Entonces se cree mucho, y esto puede ser muy cierto, de que el libro de los Hechos fue creado durante las misiones del apóstol Pablo. Esto quiere decir contemporáneo a las misiones del apóstol Pablo, porque Lucas estaba viajando con él. Y Lucas de alguna manera trató de recopilar esta información desde el momento en que empieza el ministerio de la iglesia en el primer siglo, la primera predicación y bueno, desde la ascensión de Jesús, él recopila cierta información y él no tiene acceso todavía a la información de Marcos, no tiene todavía acceso a la información de Mateo, no tiene información mucho menos a la de Juan, que probablemente fue más posterior. Entonces, según la investigación que él hace y los testigos o que él entrevista o bueno, la tradición oral que él estuvo pudiendo recopilar la información para sus escritos, probablemente esta es la versión de los hechos que él puede recopilar y entonces él lo escribe
en el segundo tomo, que para ese entonces era su primer tomo. Él estaba escribiendo todo lo que estaba sucediendo desde que comenzó la iglesia y el ministerio del apóstol Pablo, pero posteriormente a esto, él comienza a investigar mucho más acerca de la vida de Jesús, comienza a indagar entre los demás apóstoles y entonces él no publica estos escritos para Teófilo, sino hasta que termina el primer tomo, que sería el Evangelio de Lucas. Por lo que los apuntes que él tenía acerca de hechos eran todavía anteriores a los escritos del Evangelio de Lucas. No sé si me doy a entender, si tal vez les confunde un poco este relato, me pueden escribir para que yo les aclare un poquito más, pero la idea es esta. Lucas conoce a Pablo cuando estaba en sus viajes misioneros. Lucas comienza a relatar todo lo que está sucediendo, comienza a ser testigo de todo lo que está pasando y él poco a poco recopila la información de cómo surgió la iglesia, de cómo es que resucitó Jesús, cómo es que los apóstoles fueron pues organizándose para iniciar la iglesia y posteriormente comienza la investigación de lo que fue la vida de Jesús. Entonces, por lo tanto, el libro de los Hechos son recopilaciones todavía más antiguas que el mismo Evangelio de Lucas. Por lo que este relato, que no aparece en el Evangelio de Lucas, pero sí aparece en el Evangelio de Mateo, él lo había recopilado de otra fuente y él tiene una versión de los hechos un poco distinta. Ambas coinciden en el nombre del campo, sin embargo, él relata que Judas cayó en ese campo y tuvo un deceso un poco trágico, y Mateo relata el que se haya ahorcado. Entonces, también la otra situación que puede ser complementaria, la información de que después de ahorcarse él cayó y se reventó dentro de ese campo que después fue comprado, o bueno, que él compró, según las diferentes versiones. Esto no quiere decir de que no tengan autoridad ninguna de las dos versiones, sino que pues era información complementaria, era pues de alguna manera como algunas personas contaban los hechos y como Mateo más adelante recopila esta información y probablemente él da la información que él conoce y que tuvo como de primera mano, ¿verdad? Entonces, podríamos considerar que es complementaria la información de Lucas, pero que también probablemente Lucas no tuvo acceso a la información de Mateo que él plasma en su evangelio y por eso tienen cierta diferencia en este relato. Entonces, como les digo, no desacredita ninguna de las dos, pueden ser complementarias, simplemente se cuenta la historia de cómo es que Lucas pudo recopilar esta información. Este es un dato muy interesante, probablemente alguien va a querer desacreditar las escrituras por este pequeño detalle, pero deben de saber de que no es una causa de angustia, no es una causa de alarma, puesto que reconozcamos que eran otros tiempos, la información, como ya se los repetí anteriormente, era más difícil de tener registrada y probablemente Lucas bueno, además de que era muy difícil poder hacer un borrón en el papel, no tenían el papel como hoy nosotros lo conocemos, sino que eran otro tipo de rollos, otro tipo de materiales que eran muy difíciles de conseguir, que eran, bueno, no era tan fácil simplemente arrancar una hoja y volver a empezar, además de que ellos escribían todo completamente a mano, tenían que pues gastar en tintas, en bueno, diferentes cosas. Y simplemente los hermanos cuando hicieron copias de estos escritos respetaron cada una de las posturas que ellos tenían y no quisieron cambiarlas para nada para conservar exactamente la esencia de cada uno de los escritores originales y por eso es que se conservó así de esta manera. No hicieron estas correcciones. Pareciera que en algunos otros escritos hacen ciertas correcciones, de eso probablemente estaremos hablando en algún otro discipulado, pero para el tema de hoy nosotros podemos analizar esta pequeña discrepancia o esta comparativa que hay entre Mateo y Lucas sobre el relato de la muerte de Judas. Yo les invitaría a tomarlo como información complementaria y también como analizar el detalle de que Lucas no tuvo acceso a la información de Mateo y él recopiló su información de otras personas, de otro tipo de tradiciones orales, y que pues él estaba viajando con Pablo probablemente durante él estaba haciendo esta investigación y pues no tuvo acceso pues a la información más concreta, ¿verdad? O tal vez simplemente era lo que se contaba en ese entonces y él no lo utilizó, o más bien lo utilizó para su relato, pues le servía comentarlo a Teófilo. No está mintiendo, simplemente él conoció esta versión de los hechos. Al fin y al cabo analizamos que el campo termina llamándose de la misma manera y era representativo de desgracia, era representativo de pues una tragedia que era una consecuencia acerca de ir pues en contra de Jesús, ¿verdad? Que esa es la idea principal que quiere captar Lucas en este escrito. Otro detalle que tenemos aquí, que de pronto yo sé que esta información a veces puede ser un poquito tediosa, un poquito pues que nos puede escandalizar o pues, nos puede dar un poquito de miedo tocar, pero que es importante conocer, es la interpretación tipológica de Pedro acerca del Salmo 69
y el Salmo 109. ¿Qué es la interpretación tipológica? Si nosotros nos analizamos esta parte donde dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otros oficios. El apóstol Pedro toma dos segmentos bien pequeños de salmos, de dos salmos distintos, y los junta, los une para señalizar que esta era una profecía acerca de Judas. Pues estos salmos que toma eran salmos imprecatorio, eh, que hablaban acerca de enemigos de David. Por lo tanto, es tomada la idea acerca de Judas como enemigo del Mesías, hace esta comparativa, y a esto se le llama interpretación tipológica. Debemos de tener cuidado porque hay que diferenciar de una interpretación tipológica a una interpretación alegórica. Hoy en día, y bueno, quiero profundizar en esta parte, la interpretación alegórica ha sido utilizada desde tiempos antiguos, pero también ha sido utilizada en la actualidad, en la cual todo, toda narrativa de la Biblia es tomada como de una manera o una explicación espiritual, una explicación profunda que detalla hechos místicos, a veces hasta mágicos o proféticos que hablan del cumplimiento de cosas que vienen a estos tiempos. Tenemos que tener un poquito de cuidado con este tipo de interpretación alegórica, puesto que en muchas ocasiones se desenfoca completamente lo que es el mensaje principal de la Biblia, de las Escrituras, y pues se lleva a justificar a veces cosas que no tienen nada que ver o que tal vez son percepciones o preceptos del mismo intérprete que lo lleva a justificar alguna idea que ellos tienen, ¿verdad? Entonces es una interpretación un poco más subjetiva. Sin embargo, la interpretación tipológica la vemos constantemente en el Nuevo Testamento. La interpretación tipológica, vamos a analizar ciertos detalles y que voy a enumerar aquí. Principalmente está centrada en Cristo. Toma pistas del Antiguo Testamento, algunos pasajes, algunos versículos, algunos libros, toma segmentos de estos para justificar o para hablar acerca de Jesús, acerca de tomar señales de que desde el Antiguo Testamento se mostraba a Jesús dentro de las Escrituras. Entonces, la interpretación tipológica siempre es cristocéntrica, o sea, cualquier detalle, cualquier señal que uno pueda encontrar en el Nuevo Testamento puede apuntar a Jesús. Regularmente son situaciones de personajes del Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento complementa o que busca complementar, y están basadas en la historia real del Antiguo Testamento y también perfilan a algo mayor dentro del Nuevo Testamento que siempre va enfocado a Jesús, y ve al Antiguo Testamento como una preparación histórica y profética para presentar a Cristo. Entonces Pedro de alguna manera interpreta Salmo 69 y Salmo 109 como, o más específicamente Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8, como una señal acerca de los enemigos de Jesús o de los enemigos del Mesías, en este caso apuntando directamente a Judas y también dando una justificación a sustituir a Judas como apóstol por alguno de los otros compañeros que tenían en ese momento. Entonces, él toma esta instrucción del Antiguo Testamento, usa esta interpretación tipológica y justifica el hecho de que Judas tenga que ser sustituido. Nosotros, para entender que los apóstoles podían hacer este tipo de interpretación, porque no solamente Pedro la hace, sino que también Pablo la hace en diferentes ocasiones, nosotros podemos analizar Lucas, imagínense, también en Lucas viene ahí plasmado, capítulo 24, versículo 25 al 27, vean cómo es que Jesús de alguna manera le indica a sus apóstoles la forma de interpretar las escrituras de manera que todo apunte a que hablaba acerca de Jesús. Veamos esta parte. Entonces se les dijo, está Jesús ya resucitado, se está presentando con sus seguidores, ellos no lo reconocen todavía, y dice aquí, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, pues aquí vemos que de alguna manera la enseñanza de Jesús a sus discípulos era enseñar desde Moisés y siguiendo a los profetas que todo esto apuntaba hacia el Mesías, hacia él mismo. Y si nosotros analizamos aquí en el versículo 44-48 de Lucas también, de Lucas 24, dice así, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, de alguna manera Jesús preparó a sus apóstoles y les dio esta forma de interpretación tipológica para que ellos pudieran predicarle a las personas a partir del Antiguo Testamento de que el Cristo venía o había venido y había muerto y había resucitado y que ellos iban a ser testigos de este suceso o habían sido testigos de este suceso y que iban a hablar de esto a las demás personas. Entonces, ¿quién le dio la capacidad de poder interpretar los pasajes de los salmos a Pedro y darles esta interpretación tipológica? Fue Cristo mismo el que les enseñó a ellos a hacer este tipo de interpretación. Personalmente no me atrevería a hacer este tipo de interpretaciones, más bien analizaría las interpretaciones que los apóstoles mismos dieron, tanto Pedro como Pablo y como otros discípulos que se muestran dentro del Nuevo Testamento, en los cuales siempre hacen esta comparativa de Antiguo y Nuevo Testamento. Los evangelios están llenos de esas señales, bueno, y las demás cartas, y esto siempre va apuntando acerca de Jesús, incluso el Apocalipsis, porque es otro de los libros que se ha tomado como una interpretación alegórica y que mucha gente ha tratado de interpretar el futuro, supuestamente, o nuestros tiempos a través de ello. Sin embargo, muy probablemente es una situación muy distinta, ¿verdad? Y tampoco digo que sea una interpretación tipológica, sino que se trata de otro tipo de textos. Entonces, diferencias entre la interpretación tipológica y la interpretación alegórica. La interpretación tipológica pues da instrucciones acerca de Jesús desde lo que es el Antiguo Testamento. Utiliza personajes reales del Antiguo Testamento para proyectarlos en el Nuevo Testamento. Siempre es cristocéntrica, o sea, hablan de Jesús, hablan del Mesías, hablan del cumplimiento de las escrituras en Jesús, y trata de hacer algo más, un poco más subjetivo, aunque pues bueno, es una característica que Jesús le encomendó a sus apóstoles. Y la interpretación alegórica muchas veces es forzada, muchas veces tiende a llevar la imaginación de aquel que está haciendo esta interpretación, justifica cualquier tipo de visión o interpretación y no necesariamente tiene que ser de Jesús. Tienden a espiritualizar todo, tienden a sacar a veces los textos aunque no sean históricos, y la interpretación, en fin y al cabo, tiende a ser un poco más subjetiva, o sea, no tiene un punto en específico, sino que muchas veces es errante, aunque hay algunas interpretaciones de parte de los apóstoles y de parte de lo que es el Nuevo Testamento que tiende a ser alegórica también. Son algunos detalles, pero tienen un propósito específico. Si ustedes desean saber un poquito más, si yo quieren que les comparte algunos ejemplos de esto, me pueden escribir y yo se los comparto con mucho gusto. Tengo ahí el estudio de diferentes tipos de interpretación tipológica y alegórica del Nuevo Testamento. Y bueno, también esta comparativa entre interpretación tipológica y interpretación alegórica. Hasta aquí esta parte. Vamos a continuar con la última sección. Dice Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. Esta parte es un poquito más sencilla, pero igual interesante, igual necesaria, igual importante, ¿verdad? Dice así estos versículos: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, aquí el análisis, nosotros podemos ver claramente que hay unos requisitos para ser apóstol de Jesús. Entendamos esto, que es apóstol de Jesús. Apóstol de Jesús era un título especial y exclusivo que Jesús le había dado a ciertos discípulos. Hoy en día yo sé que existe el apostolado, porque la palabra apóstol simplemente es un mensajero, es alguien que lleva un mensaje, o es que es un emisario de un mensaje. Y de alguna manera Pablo toma este punto acerca de que hay quienes están llevando un apostolado, y no se refiere precisamente al apostolado de Jesús, no al título específico de Jesús, sino simplemente a la misión de compartir el mensaje con los demás. Entonces, vamos a hablar exclusivamente de el apóstol de Jesús, o el título de apóstol de Jesús. Aquí en los versículos anteriores nosotros vimos que menciona algunos puntos. Yo lo puse en tres partes, podría ser que sean dos partes nada más,
pero menciona a hombres que estuvieran junto con los otros apóstoles o los otros discípulos mientras Jesús estuvo con ellos. Desde el bautismo, o sea, esta es la cuestión de estar junto con ellos y esta es la cuestión del tiempo, desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba, o sea, después de su resurrección y cuando fue recibido en los cielos. Y el último punto, que debió haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Estos puntos son bien importantes porque como título de apóstol de Jesús, no cualquier persona puede serlo. Tiene que cumplir estos requisitos y de alguna manera Lucas lo plasma en este relato y muestra que fue Matías el que es escogido. Algunos dicen que no debió haber hecho esta situación, que esto fue una equivocación de Pedro. Sin embargo, Lucas lo da o da a entender que fue una elección legítima. ¿Y cómo es que nosotros damos a entender que fue una elección legítima? Por la siguiente parte que dice el tema de las suertes. Muchos van a pensar, bueno, es que, ¿por qué hicieron suertes? Eso está mal, eso está equivocado, no debieron de haberlo hecho de esta manera. Están haciendo las cosas al azar y esto podría incluso ser un error de parte de los apóstoles, pudo haber sido pecado, pero tenemos que entender que dentro de la cultura judía esta práctica era común. Eh, Hay aquí dos pasajes que nosotros podemos ver que de alguna manera pues los judíos tomaban en cuenta, en el cual que había que tomar una decisión acerca de qué cosa hacer. Lanzaban suertes, pero primero levantaban una oración a Dios para que sea Él el que mostrara su decisión y ellos respetaban la decisión de Dios, o sea, era una costumbre que ellos ya tenían. Podemos nosotros ver los pasajes aquí en Levítico 16:8 y Josué 18:6 que muestran que ellos hacían esta práctica. No lo aventaban al azar, no era un juego nada más, sino que ellos realmente tomaban en cuenta que era Dios el que pues apoyaba esta decisión al momento de hacer esto. Entonces, Lucas de alguna manera quiere dar a entender que esta decisión estuvo implicada o estuvo respaldada por Dios y que realmente Matías respalda esta unión al apostolado, puesto que más adelante comienza la misión de los apóstoles para la predicación del Evangelio. Entonces, ellos eran 120, su comunidad podía ser oficialmente, ¿cómo podemos decirlo?, oficialmente reconocida, y además de esto, tenían completos a los 12 apóstoles que eran representativos de las 12 tribus de Israel. Entonces, ahora sí estaban listos y estaban preparados para comenzar la misión y recibir pues la dirección del Espíritu Santo para que se comenzara la predicación del Evangelio y el inicio de la iglesia. Entonces, Lucas da a entender que esto era completamente legítimo, que era necesario y que estaba justificado por medio de Jesús y por medio de las escrituras que daban testimonio de esta situación. Pues hasta aquí el discipulado. Yo les tengo aquí unos ejercicios, unas preguntas que ustedes pueden contestar y pueden mandármelas para que yo pueda pues revisarlas o poderlas comentar y esto les va a servir para poder pues retomar un poquito de lo que se aprendió el día de hoy, ¿verdad? La pregunta uno, ¿cuál podría ser la razón por la que Lucas especifica 120 personas en la lectura de hoy? Ya lo habíamos hablado hace un ratito, que simbolizaban los 12 apóstoles, también ya lo hablamos hace un rato. Las suertes mencionadas justifican el azar o la adivinación, bueno, ahí está dentro del estudio de ahorita. ¿Y qué es la interpretación tipológica? Ya también les di ahí algunas pistas acerca de esto. Y para concluir, eh, yo también les dejaría esta misma fórmula que habíamos utilizado en la clase anterior, que me enseña sobre Dios, que me enseña sobre la humanidad, que puedo aplicar a mi vida y cómo lo compartiría con otros. Pues estos pasajes que me enseñan acerca de Dios, de que Dios tiene un plan perfecto que viene pues mostrándose desde el Antiguo Testamento y que apunta siempre a Jesús como nuestro Salvador, que me enseña acerca de la humanidad, que la humanidad necesita entender que Dios creó su nación dentro de la iglesia o la iglesia es una extensión de su reino y a la cual nosotros necesitamos siempre estar, pues, acercarnos a Él y poder ser parte de esto. La humanidad lo necesita. La humanidad está perdida y necesita acercarse a Dios. ¿Qué puedo aplicar de esto a mi vida? Pues yo podría decir que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Necesitamos reconocer, pues, que necesitamos más acerca de su bondad, acerca de su ser. Necesitamos estudiarle más dentro de lo que son las escrituras para que podamos entender más la misión que él tuvo con nosotros y cómo lo compartiríamos con otros. Bueno, eso se lo dejo de tarea a ustedes. Al igual que estas preguntas, ¿verdad? Yo solamente les doy mi punto de vista, pero ustedes pueden pues tomarlo desde su perspectiva. Compartan esta información, si pueden, utilícenla dentro de la iglesia. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, algún material que necesiten, pues yo estoy dispuesto a proporcionárselos. Y pues esto es todo por hoy. Dios les bendiga
y continuamos la próxima semana.